Antes de Eva, antes de la serpiente, antes del primer pecado, hubo una mujer creada para ocupar el lugar más importante de la humanidad, la primera compañera del hombre. Una mujer que no se arrodilló, que no aceptó ser moldeada por exigencias. Una figura tan misteriosa que, a lo largo de los siglos, su nombre pasó a ser ocultado, distorsionado y prohibido. ¿Cuántas historias existen que nunca llegaron hasta nosotros? ¿Cuántas verdades fueron enterradas bajo capas de tradición y miedo? La historia de la creación que aprendemos parece completa, pero, ¿y si una parte hubiera sido arrancada a propósito? Si Dios creó a Adán primero, ¿de quién fue creado el molde para Eva? ¿Hubo un capítulo antes de ella? La Biblia que conocemos es solo una de las versiones posibles. Alrededor de ella existen fragmentos antiguos, textos rabínicos, manuscritos olvidados, donde otra voz grita desde el pasado, pidiendo ser recordada. Una voz femenina, fuerte, indomable. Los estudiosos la llaman Lilith. Una mujer que no se sometió. Una mujer que fue borrada de la historia. Lo más intrigante es que su nombre casi nunca aparece en sermones, escuelas o explicaciones tradicionales de la fe. No porque no existiera en las leyendas más antiguas, sino porque su simple presencia desafiaba el orden que se quiso imponer al mundo. ¿Quién decidiría qué versión de la creación debía ser contada? ¿Quién eligió qué páginas del pasado merecían luz y cuáles debían permanecer en las sombras? La historia de Lilith no es solo sobre la primera mujer, es sobre poder, es sobre libertad, es sobre el intento desesperado de silenciar a quien se atrevió a decir no. Antes de que el silencio fuera roto por cualquier costilla extraída de Adán, existió una creación hecha del mismo polvo, de la misma esencia, de la misma materia. Los textos antiguos que escaparon del canon, como el alfabeto de Ben Sira y tradiciones rabínicas preservadas a lo largo de los siglos, relatan una escena diferente de la que escuchamos desde niños. Dios habría formado a un hombre, y a su lado, a una mujer. No después, no debajo, sino simultáneamente. No había jerarquía en ese inicio. Dos seres respirando el mismo aliento, recibiendo el mismo propósito, gobernar la creación, multiplicar la vida, caminar lado a lado. La idea era perfecta, igualdad absoluta. Pero si esa igualdad era tan esencial, ¿por qué desapareció de la narrativa oficial? La mayoría de nosotros crecimos creyendo que la mujer fue creada solo después, como respuesta a la soledad del hombre. Algo así como un complemento, una ayuda. Sin embargo, entre bastidores de los textos olvidados, la historia comienza con equilibrio, con dos seres capaces de mirarse sin inclinar la cabeza. Lilith fue moldeada con la misma fuerza que Adán. No debía sumisión. No existía en él nada superior a ella. Ambos llevaban en sus cuerpos la señal de la creación divina. Imagina el Edén en ese primer instante, armonía desconocida, silencio pleno, el inicio de una historia que debería ser compartida, hasta que un detalle sutil empezó a transformarse en grieta. Cuando dos seres son hechos idénticos en esencia, ¿qué ocurre cuando uno de ellos desea tener poder sobre el otro? El Edén era hermoso, pero la belleza no impide que los conflictos nazcan. La libertad compartida entre dos iguales no duró mucho. Pronto, la pregunta silenciosa se instaló: ¿quién manda sobre quién? Adán creía que, por haber sido creado primero, debía comandar. Lilith, formada del mismo polvo, no aceptaba esa lógica. No se veía inferior. No aceptaba que su cuerpo, su voz o su existencia fueran colocados debajo de alguien que era, ante Dios, exactamente igual a ella. No existe paz donde la igualdad es amenazada. Los registros antiguos describen la escena con claridad incómoda. Adán intentaba tomar el control, exigiendo que ella se pusiera debajo, física y simbólicamente. Lilith, firme, respondía con la frase que cambiaría todo: somos iguales. Reclamaba el derecho de estar al lado, nunca debajo. La tensión creció. Las discusiones se endurecieron. En el jardín que debía ser el escenario de la perfección, nace el primer conflicto humano. No por envidia, ni por pecado, sino por poder. Imagina dos miradas que se niegan a ceder. Adán no comprendía por qué alguien que debía ser su compañía desafiaba sus órdenes. Lilith no comprendía por qué alguien que no era mejor que ella intentaba convertirse en su dueño. Este enfrentamiento no fue solo físico o psicológico. Representó la primera ruptura entre el ideal divino y la voluntad humana de dominar. De un lado, la imposición. Del otro, la libertad. En medio, el Edén, testigo silencioso de la caída que vendría antes de la caída. Y así, la historia que nunca nos contaron empieza a tomar forma. La primera mujer de la creación no fue expulsada por comer un fruto prohibido, fue rechazada por negarse a obedecer. El Edén se volvía demasiado pequeño para dos voluntades que no encajaban. Adán exigía sumisión, Lilith exigía dignidad. Ambos creían tener razón, pero solo uno contaba a su favor con lo que el mundo llamaría tradición. Las discusiones dejaron de ser solo palabras. Se convirtieron
convirtieron en amenaza para lo que debía ser una historia perfecta. Y cuando no existe conciliación entre el deseo de controlar y la necesidad de ser libre, debe tomarse una decisión drástica. Fue en ese punto que Lilith tomó la decisión que cambiaría su destino para siempre. Se levantó, dio la espalda a Adán y caminó hasta el límite del jardín, no con miedo, sino con la convicción de quien prefiere lo desconocido a la servidumbre. No huía de Dios, no huía del paraíso, huyó de la prisión que intentaban transformar en hogar. En los textos antiguos existe un detalle tan poderoso como peligroso. Lilith conocía el nombre sagrado, el nombre que los ángeles pronuncian con temor, el nombre que no aparece completo en las escrituras, el nombre que porta poder sobre toda existencia. Al pronunciar ese nombre, Lilith no solo desafió a Adán, desafió el propio orden establecido. Ningún ser humano había osado algo así. Ningún ser humano se había negado a aceptar el destino que le fue dado. Lilith no quería guerra, pero tampoco aceptaría ser vencida. Entonces partió, cruzó los límites del Edén y se adentró en un mundo que aún no tenía forma, que todavía era caos, sombras y misterio. Un lugar donde la libertad costaba caro, pero aún existía. Imagina la escena. El Edén permanece intacto, pero hay una abertura en la perfección. Un rastro de oscuridad donde antes solo había luz. El viento se vuelve frío, como si el jardín extrañara lo que perdió, o temiera lo que se liberó. A partir de ese momento, la historia deja de ser solo creación. Se convierte en conflicto entre orden y rebeldía, entre dominio y autonomía, entre lo que debía ser y lo que Lilith se negó a aceptar. Y mientras Adán veía desaparecer a su primera compañera en el horizonte, algo nuevo nacía en la historia humana: el miedo a la mujer libre. ¿Cómo castigar a quien no teme perder nada? ¿Cómo controlar a quien elige su propio camino? ¿Cómo borrar a un personaje que se niega a ser olvidado? La respuesta vendría después, en el capítulo más sombrío de esta narrativa. El mundo no aceptaría la libertad de Lilith. Intentaría convertirla en un monstruo. Lilith ahora caminaba fuera del Edén. No tenía más el confort del jardín, el brillo perfecto de la creación, ni la voz familiar de Dios al amanecer. Pero, por primera vez, tenía lo que deseaba: libertad. Una libertad que no venía sin costo. Una libertad que pronto sería motivo de persecución. Cuando Adán comprendió que Lilith no volvería, su frustración se convirtió en queja. Clamó a Dios, diciendo que estaba solo, que su compañera había abandonado el propósito para el que fue creada. Lo que no confesó al cielo es que su soledad era fruto de su propia exigencia de dominio. El relato de los antiguos textos dice que Dios envió entonces 3 ángeles para buscar a Lilith, para convencerla de aceptar el lugar que le fue determinado, para hacerla regresar al jardín y retomar el papel de compañera obediente. Pero Lilith no cedió. Amenazaron, prometieron sufrimiento, dijeron que, si no regresaba, pagaría un precio irreversible. Aún así, Lilith permaneció firme, prefería soportar cualquier consecuencia a renunciar a quien era. Aquí la historia cambia de tono. Lo que antes era rebeldía, ahora se convierte en condena. La mujer que dijo no recibe un rótulo que perdura hasta hoy: demonio. No porque hiciera el mal, sino porque se atrevió a no obedecer, porque se atrevió a tener voluntad propia, porque se atrevió a ser igual. La maldición fue decretada. Lilith sería transformada en la amenaza de la noche, la antigua compañera del hombre, ahora pintada como depredadora de la humanidad. En las tradiciones que se propagaron, se la describe como enemiga de los recién nacidos, tentadora de los hombres, señora de espíritus malignos. Observa el patrón. Cuando una mujer rechaza la sumisión, el mundo la define como peligro. Los manuscritos rabínicos muestran cómo su imagen fue distorsionada al extremo. Fue marcada como quien debe ser temida, alejada, borrada de los hogares. Su nombre fue escrito en amuletos, como si su presencia fuera un riesgo mortal. No bastaba eliminarla de la historia oficial. Era necesario convertirla en un monstruo. Es más fácil demonizar a quien confronta el orden que admitir que tal vez el orden sea injusto. El silencio sobre Lilith no es solo histórico, es intencional, es político, es espiritual, es cultural. Una forma de garantizar que ninguna otra mujer, al mirar a la primera, desee hacer lo mismo. Ocultar a Lilith es un aviso, una amenaza velada, un intento de enseñar, desde el origen, que la libertad femenina es algo que debe ser reprimido. Pero una pregunta resuena entre las cenizas de los pergaminos: si Lilith fuera realmente el mal, ¿por qué su mayor pecado habría sido querer igualdad? Lilith se había ido. El Edén ahora guardaba un vacío que necesitaba ser llenado, no porque Dios no pudiera permitir que Adán viviera solo, sino porque el hombre se quejaba de la ausencia de quien lo confrontaba. La petición de una nueva compañera no fue neutral, cargaba el
el deseo de que la próxima mujer no fuera como la primera. Los textos que sobrevivieron describen el siguiente paso como una respuesta directa al conflicto pasado. No más dos creaciones simultáneas. No más igualdad absoluta. Eva no nació del polvo como Adán. Eva fue moldeada a partir de él. La costilla de Adán se convierte en símbolo de origen compartido, pero también de dependencia y jerarquía. Adán duerme, y mientras duerme, Dios lo toca, le extrae una parte, algo que ya le pertenecía. Cuando despierta, frente a sí tiene a una nueva mujer, hermosa, delicada, formada para estar a su lado, pero también para ser extensión de él. La narrativa bíblica, en la versión que conocemos, llama a esto ayuda, pero en versiones más antiguas e interpretaciones más profundas, hay un detalle que no puede ignorarse: la obediencia ahora es parte de la creación. Si Lilith fue el episodio olvidado, Eva es la corrección oficial de la historia. A partir de Eva surge la idea de que la mujer existe para acompañar, ayudar, sostener, que su identidad está ligada al rol de ser compañera, no protagonista. La libertad, que en Lilith era esencia, ahora se vuelve condicionada. Eva no cuestiona, no discute, no reclama espacio, no mira a Adán de igual a igual. Acepta el mundo tal como se le presenta, y esa aceptación se considera virtud. El Edén vuelve a estar en orden. El hombre está satisfecho. El cielo permanece en silencio. El jardín recupera su brillo perfecto. Sin embargo, una sombra permanece. La ausencia de Lilith no se borra tan fácilmente. El destino de Eva comienza, silenciosamente, con el recuerdo de otra mujer que se atrevió a decir no. Y así, se establece un nuevo paradigma. Si la primera mujer se negó a inclinarse, la segunda nace ya inclinada. Cuando enseñamos que la creación femenina deriva del hombre, reforzamos que su propósito es servirle. Cuando contamos solo la historia oficial, sin los fragmentos olvidados, definimos desde el origen qué modelo de mujer debe existir. Y al ocultar a Lilith, queda claro que la libertad femenina fue considerada un error desde el principio. La llegada de Eva reorganiza la narrativa, pero no elimina la verdad que vino antes. Al crear una nueva mujer, Dios devuelve la compañía a Adán, pero al mismo tiempo, los hombres reciben una lección. Aquí está el tipo de mujer que debe aceptarse. Una mujer que no se atreve a la igualdad. Una mujer que no abandona el jardín. Una mujer que no pronuncia el nombre prohibido. Eva entra en la historia como solución. Pero, ¿realmente vino a sustituir a Lilith? ¿O vino a justificar por qué Lilith tuvo que ser olvidada? Un nuevo capítulo de la creación comienza, pero solo tiene sentido cuando se reconoce que uno anterior fue arrancado de las páginas. Donde hay sumisión, hay paz aparente. Donde hay silencio, hay control. Y donde hay control, siempre existe una verdad oculta esperando ser revelada. La puerta del Edén se cierra tras ella. No hay despedida, no hay testigos, solo Dios, Adán y el silencio. Y entonces, ante Lilith, se extiende algo que jamás había sido visto por ojos humanos. El mundo crudo, sin jardín, sin orden, sin la voz que dicta lo que está bien o mal. El viento que sopla no es acogedor. Las piedras no fueron dispuestas para agradar a nadie. Allí, la creación está cruda, indómita y tan libre como ella. Lilith camina, pero no sabe hacia dónde. Cada paso es una victoria contra un destino que intentaron imponerle. La tierra bajo sus pies es áspera y salvaje, pero es suya. Por primera vez, siente algo nuevo, la posesión de sí misma. Pero la libertad tiene un precio. Al caer la noche, llega el frío, y con él, voces que no pertenecen a ningún ser humano. Susurros que se deslizan como serpientes por la oscuridad. No deberías estar aquí. Lilith levanta el rostro hacia el cielo. Las estrellas, que nunca había visto antes, la observan como testigos silenciosos. Es un espacio infinito, y ella es solo una llama aislada en medio de la nada. Por un momento, el miedo intenta entrar, pero no la conoce, no la comprende, y no la domina. Entonces Lilith hace algo que nunca le enseñaron. Se nombra a sí misma, no como esposa, no como propiedad, como existencia. Es allí donde nace el primer acto de rebeldía genuina del mundo. Una mujer que elige vivir, aunque esté desterrada, aunque esté sola. Y mientras se reconstruye, el Edén intenta olvidarla, pero el universo jamás olvida a quien osa ser libre. Lo que Adán vio como huida, lo que el Edén registró como rebeldía, lo que los ángeles llamaron error, el mundo exterior lo llamaría nacimiento. Porque Lilith, al cruzar el límite de la perfección, también cruzó el límite de la sumisión. Entró en un dominio que Dios aún no había organizado, donde las criaturas no tenían nombres y las reglas aún no existían. Era el territorio que los textos antiguos llamarían la noche. La noche no es solo oscuridad, es el espacio donde todo lo rechazado se oculta, donde lo que está en formación espera un propósito, donde los seres olvidados se alimentan del misterio. Y allí, Lilith no era una intrusa, era una igual. Las
criaturas la observaban desde lejos, sombras con ojos que parecían llamas, seres que se arrastraban sin emitir sonido, voces sin cuerpo. Algunos la temían, otros la deseaban, pero todos, sin excepción, la reconocían. No era como Adán, no fue hecha para estar detrás de nadie. Su paso era firme, su mirada cortaba la oscuridad como una cuchilla, y la noche, que no se inclina ante nada, decidió inclinarse ante ella. Al principio, Lilith no entendía su poder, solo sobrevivía, haciendo fuego con piedras, cazando con sus propias manos, durmiendo bajo un cielo pesado de oscuridad. Pero pronto comprendió, el mundo oscuro respondía a su voluntad. Cuando sentía miedo, vientos violentos rugían. Cuando sentía ira, los cielos descendían con truenos. Cuando sentía tristeza, la luna se ocultaba, como si el cielo lamentara con ella. Y cuando sentía libertad, toda la noche brillaba a su alrededor. Poco a poco, las criaturas se acercaron, impalpables, indómitas, pero, ante ella, obedientes. Lilith no buscaba un trono, pero la noche le ofreció uno. No había coronas, no había cetros, no había tronos de oro. Su poder no se apoyaba en estructuras, sino en respeto, en temor, en algo aún más profundo, el reconocimiento de que era la primera mujer del mundo, la primera en decir no, la primera en elegir, la primera en pagar el precio de la libertad. Y fue así, sin anuncio, sin ceremonia, sin testigos de luz, que Lilith se convirtió en reina, la reina de aquello que el Edén no quiso, de todo lo que era demasiado puro para ser domado o demasiado salvaje para ser aceptado. Ángeles comenzaron a vigilar su frontera. Adán, inquieto, intentó borrarla de la memoria. Y Dios guardó silencio, no para castigarla, sino porque incluso el Creador sabe que algunos destinos no se corrigen, solo se observan. Lilith construyó su dominio lejos de órdenes y mandamientos, en las sombras que respiran, en la tierra que pulsa, en la libertad que no se permite encadenar. Era la llama de la noche, la rebelión en forma de mujer, la historia que nadie quiso contar, y que, por ello mismo, se volvió imposible de olvidar. Después de que Lilith erigiera su reino en la oscuridad, el Edén ya no era el mismo. Adán intentaba seguir la vida con Eva, pero había un miedo oculto, una sombra que rondaba lo que debía ser perfecto, porque una historia borrada no desaparece, solo espera. Y la historia de Lilith comenzó a regresar. Cuando los ángeles enviados para traerla no lograron cumplir la misión, los textos dicen que el cielo decretó sobre ella un castigo, que sus hijos serían perseguidos, que su descendencia sería temida, que su maternidad se convertiría en dolor. Pero había un detalle que los guardianes del Edén ignoraron: una mujer que lucha por libertad transforma su propio dolor en poder. Lilith no lloró cuando sus hijos fueron casados. Luchó. Criaturas oscuras, moldeadas de la misma noche que la acogió, se convirtieron en su familia. Dicen que eran cientos, otros dicen miles. Hijos de la independencia, hijos de la transgresión, hijos que no nacieron por la voluntad de un hombre, sino por la voluntad de la propia mujer. Y fue exactamente eso lo que causó miedo. El Edén se había construido sobre una estructura simple: Adán manda, Eva obedece, la creación sigue. Lilith era la prueba viva de que otra posibilidad existía, que una mujer podía generar vida sin autorización, que podía existir sin servir, que podía amar sin inclinarse. Las narrativas posteriores, incapaces de aceptar esta verdad, comenzaron a moldear un nuevo rostro para ella. La reina de la noche se convirtió en demonio. La madre de la libertad se volvió enemiga de la vida. No era una transformación de lo que ella era. Era un esfuerzo desesperado por reescribir lo que significaba. El pueblo antiguo, dominado por el miedo a todo lo que no podía controlar, comenzó a culpar a Lilith por sus propias fragilidades. Si un niño enfermaba durante la noche, era culpa de ella. Si un hombre deseaba a otra mujer, era ella quien lo seducía. Si alguien osaba cuestionar las reglas, era ella quien susurraba. Crearon amuletos con su nombre distorsionado para alejarla. Grabaron fórmulas de protección en puertas y cunas. Inventaron oraciones para impedir que se acercara. Pero la verdad es simple: nadie intenta borrar lo que no teme. Lilith amenazaba a un mundo construido sobre la sumisión, no por amenazar vidas, sino por amenazar creencias. Si la primera mujer del mundo dijo no, ¿qué impediría que las demás también dijeran no? Así, Lilith se convirtió en la eterna fugitiva, no porque se escondiera, sino porque intentaron esconder lo que representa. Mientras tanto, en el corazón de la noche, ella observaba todo. Sabía que aún era recordada, sabía que aún era temida, y sabía que el miedo es una forma de poder. Así, surgió su nuevo papel, el de guardiana
guardiana de aquello que la luz prefiere ignorar, la reina de un pueblo que sobrevive en el silencio, la madre de una estirpe que no se dobla. Lilith no murió, no desapareció, solo continúa donde todo comenzó, entre la libertad y el olvido. A lo largo de la historia humana, aquello que incomoda es empujado al silencio, retocado, distorsionado, hasta que parece haber sido solo un rumor sin importancia. Pero algunas historias son como brasas obstinadas, pueden ser sofocadas, pero jamás dejan de arder. Lilith es exactamente esa llama antigua que, a pesar de todos los esfuerzos por apagarla, sigue iluminando preguntas que muchos preferirían no hacerse. Detrás de la narrativa cómoda de un mundo creado en perfecto orden, existe una línea oculta que revela que la primera mujer del mundo no aceptó que su existencia fuera definida por manos ajenas. Fue hecha del mismo polvo, respiró el mismo aire, miró el mismo jardín y aún así se atrevió a ver algo que nadie más veía: la libertad como derecho y no como concesión. Esa audacia tuvo un precio. Transformaron coraje en rebeldía, libertad en amenaza, autonomía en pecado. Lo que antes era solo una mujer que quería caminar al lado, se convirtió en el símbolo de aquello que la estructura no podía permitir que existiera. Por eso, arrancaron su nombre de la historia, enterraron sus pasos en la oscuridad y dijeron al mundo que jamás debía ser recordada. Pero aquello que se entierra vivo siempre encuentra un camino de regreso. Lilith continuó respirando en la noche, en cada duda que perturbaba la narrativa oficial, en cada mujer que se negaba a aceptar la sumisión como destino, en cada voz que decide levantarse aunque el mundo entero exija silencio. La historia que conocemos eligió a Eva como comienzo, pero el verdadero comienzo tuvo otro rostro, otro nombre, otro propósito. Y quizás sea justamente por eso que, después de tantos siglos, el simple acto de mencionar a Lilith todavía causa inquietud. Porque recordar que hubo una primera mujer que dijo "yo no me doblo" nos obliga a revisitar todo lo que aprendimos, nos fuerza a considerar que el Edén tenía dos versiones, y solo una de ellas fue autorizada a sobrevivir. Al final, la pregunta que permanece no es sobre monstruos, ángeles o maldiciones. La pregunta que realmente importa es, si la primera mujer fue desterrada por elegir su propia libertad, ¿qué dice eso sobre el mundo que conocemos hoy? Quizá Lilith no sea la villana que intentaron pintar, sino el eco de un pasado donde la verdad era demasiado grande para caber dentro de la obediencia. Y ese eco sigue llamando, invitando, provocando, porque la historia prohibida de la primera mujer de Adán no desapareció. Solo espera que alguien tenga el coraje de abrirla de nuevo.